Hola a todos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, entre las 6 y las 7 de la tarde, vamos a dar inicio a la clase número 5 de Historia acá en Puntaje Nacional. Y como vemos ya y observamos entonces en la diapositiva, la clase de hoy tiene que ver con un contenido nuevo. Las clases anteriores hemos estado hablando de el eje de democracia y desarrollo, hemos hablado también de mercado laboral. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora y las siguientes clases van a tener que ver netamente con el eje de América y Chile en perspectiva histórica. Esto quiere decir entonces que vamos a comenzar a trabajar con la historia de nuestro continente y la historia de nuestro país. Desde ese punto de vista, la primera clase, la clase número 5, pero la primera clase de este eje, tiene que ver con lo que está señalado allí, ¿verdad?, que dice la persistencia de pueblos y culturas indígenas. Entonces la clase de hoy va a tener que ver con este primer eje, que está retratado y caricaturizado, por supuesto, como todas las clases, en esta caricatura donde sale un grupo de indígenas, ¿verdad?, que dice que se llama Colón y que viene a descubrirnos. Y esto les causa bastante gracia a los indígenas, ¿verdad? Esta caricatura tiene mucho que ver y es bastante representativa de lo que vamos a tratar en la clase de hoy, porque tiene que ver con todo el proceso que tradicionalmente llamábamos descubrimiento, pero en realidad vamos a partir por aclarar que ese concepto es bastante errado, ¿cierto? Cuando los españoles llegaron a América, pensando por supuesto que esto eran las Indias, no descubrieron nada. Acá ya vivían una serie de civilizaciones y culturas que de alguna manera hacen que el concepto de descubrimiento sea bastante eurocéntrico, ¿cierto? Finalmente, como si esto no hubiera existido, o este continente, esta parte del mundo no hubiese existido hasta que ellos lo notaron. Sin embargo, existían desde hace miles de años. Por lo tanto, a eso se refiere la caricatura primero, ¿ya? La primera caricatura. Teniendo en consideración esto, el objetivo de la clase de hoy tiene que ver, como está señalado allí, con valorar la persistencia de las culturas indígenas y el legado cultural hispano. No lo estoy pudiendo arreglar. Y en segundo lugar, como está señalado también allí, comprender la importancia del mestizaje en la conformación de las sociedades latinoamericanas. Y estos van a ser entonces los dos objetivos de nuestra clase. Cuando señalo el concepto de eurocéntrico, estoy diciendo que los ojos o el lente a partir del que se mira este concepto es a partir de los ojos europeos. Por lo tanto, finalmente, cuando hablemos del concepto eurocéntrico y el concepto de descubrimiento, está básicamente mirada desde esa mirada europea, porque finalmente son ellos quienes señalan que van a descubrir este continente, ¿ya? Ahí pudimos arreglar el desperfecto. Vamos a continuar entonces, teniendo en consideración eso, vamos a pasar a la primera diapositiva. Y lo primero que tenemos que tener en consideración para poder hablar de este primer contenido de América y Chile en perspectiva histórica es el contexto histórico, ¿ya? Es situarnos en el siglo XV y entender finalmente qué fue lo que permitió o cuáles fueron los factores que permitieron que los españoles llegaran a esta parte del mundo, aun cuando pensaran que esto era las Indias en principio. Y tenemos que observar este mapa entonces, porque el contexto histórico básico es entender que en el siglo XV los europeos, pero principalmente españoles y portugueses, están buscando una ruta comercial alternativa a Oriente. Tradicionalmente, la ruta que existía para viajar a Oriente desde Europa es una ruta marítima y terrestre, cruzando el mar Mediterráneo, ¿cierto?, y llegando por el mar Mediterráneo hacia el continente asiático. Sin embargo, tras la invasión de los turcos otomanos en 1453, que invadieron gran parte de Asia y también todo el norte de África, esa ruta comercial quedó bloqueada, ¿ya? Los turcos no permitieron entonces el paso de los europeos y en consecuencia tampoco se podía realizar ese comercio tradicional entre el continente europeo y el continente asiático, que era principalmente de productos de lujo, ¿ya?, como la seda o también las especias, que eran productos muy preciados en Europa, de alto valor comercial y finalmente reservado a un grupo de la población más acomodada, ¿ya? Los altos estratos, la aristocracia finalmente y la realeza española, portuguesa y de las principales monarquías, ¿ya? Desde ese punto de vista, tal como lo señala Emilio, ¿verdad?, los portugueses fueron pioneros en esta búsqueda de una nueva ruta comercial, considerando que eran excelentes navegantes y excelentes cartógrafos. Habían estudiado detalladamente los mapas, ¿verdad?, y habían ido perfeccionando en los mapas la visión que los europeos tenían del mundo.
Como la ruta está bloqueada y el comercio de estos productos de lujo era tan relevante, considerando la cantidad de dinero que podía sacársele a un negocio como este, es que primero portugueses y en segundo lugar españoles comenzaron a buscar una ruta alternativa. Y lo que nosotros observamos en el mapa que está en la diapositiva son estas dos rutas alternativas, ¿ya? A propósito de la pregunta de Nicolás, tanto españoles como portugueses, o en realidad la mayoría de los comerciantes que buscaban una ruta alternativa, iban a buscar estos productos de lujo a las Indias, ¿ya? Al continente asiático. Observamos en este mapa entonces la ruta que siguieron los portugueses, o en realidad la que pretendían seguir, ¿ya? Considerando la ubicación privilegiada que tienen españoles y portugueses, porque están ubicados justo a la salida del Océano Atlántico, en lo que denominamos la península ibérica, es que va a ser mucho más fácil para estos dos países, antes que para otros, buscar esta ruta alternativa. Entonces, si observamos la línea que está en rojo, nosotros vamos a observar que los portugueses van a decidir que la ruta más factible para poder llegar a Asia va a ser saliendo desde la península ibérica y bordeando la costa africana, ¿cierto?, hasta llegar al extremo sur del continente. Y a partir de allí, entonces, dar una vuelta y, en consecuencia, llegar a las Indias, llegar al continente asiático por el Océano Índico, ¿sí? Y eso es lo que nos muestra, entonces, la línea roja, donde dice portugueses. Cuando observamos la línea que está en verde, este era un proyecto mucho más arriesgado, cuya cara más representativa para nosotros es Cristóbal Colón, que fue primero, ¿cierto?, donde los reyes en Portugal, y en segundo lugar, donde los reyes en España, una vez que los portugueses rechazaron su proyecto, que ofrecía una mirada alternativa y decía que él podía llegar, o él en conjunto con todas las personas que iban a viajar con él mismo, significaba llegar a Asia, pero dando la vuelta por el occidente. Esto quiere decir entonces cruzando el Océano Atlántico, dando la vuelta completa, ¿cierto? Y en esa vuelta, entendiendo que la Tierra es redonda, iban a poder llegar a Asia por lo que hoy es el Océano Pacífico, desconociendo absolutamente la existencia de una gran masa de tierra y de un continente, por supuesto, entre medio de estos dos lugares, ¿cierto? Para los españoles en esta época y para los europeos en realidad en general, más allá del Atlántico y cruzando el Atlántico, lo que debían encontrar era Asia, ¿ya? A estas alturas, y contrario a lo que muchos pensamos, la mayoría de las personas en Europa en el siglo XV entiende que la Tierra no es plana. La Tierra es redonda. Sin embargo, lo que desconocen es el diámetro real de la Tierra. Desde ese punto de vista, entonces, el viaje de Colón parecía bastante arriesgado, porque según las vagas investigaciones que tenían, el diámetro de la Tierra, si bien no lo conocían, no podía ser tan pequeño como Colón señalaba que era. Desde ese punto de vista, entonces, el viaje era arriesgado, porque si el diámetro de la Tierra era mayor a lo que Colón suponía, podía caber la posibilidad de que efectivamente no llegaran a las Indias, o que en realidad este viaje demorara mucho más tiempo de lo que en realidad Colón tenía presupuestado, ¿ya? Desde ese punto de vista, claro, todas estas dudas eran bastante acertadas, porque en la práctica Colón demoró bastante más tiempo del que realmente él tenía pronosticado para dar esta vuelta. Y porque además no llegó a dar esta vuelta, no llegó a completar su viaje, porque no llegó a las Indias, sino que llegó a este continente, que es el continente americano, ¿ya? En este sentido, entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración es este contexto histórico. Si los españoles van a llegar a esta parte del mundo, eso tiene que ver fundamentalmente con que estaban buscando otra cosa. Y esa otra cosa que buscaban, ¿cierto?, tal como lo señala Camila, es buscar comercializar a través de una nueva ruta. Y esa ruta, en el caso de Portugal, va a ser bordeando la costa africana, y en el caso de España va a ser dando la vuelta por el Atlántico, y finalmente, ¿cierto?, llegando a Oriente, pero por la ruta del Occidente. Teniendo en consideración eso, es que nosotros podemos explicar en 1492 como un año representativo la llegada de Colón a América. Y esta imagen nos va a mostrar una de las primeras pinturas, ¿cierto?, que van a retratar este hecho. Y ahí vemos, obviamente, a Colón cargando y llevando llevando la cruz y tomando posesión de este nuevo territorio, que todavía no sabe que es un continente diferente, y tomando posesión de ese territorio en nombre de los reyes de España, o también llamados los reyes católicos, que autorizaron este viaje. Y al otro lado, por supuesto, observamos a los indígenas, ¿ya?, en este que tradicionalmente también se llamaba el encuentro de dos mundos, ¿ya? Tradicionalmente, y me quiero detener en este concepto, se le llamaba el encuentro de dos mundos
porque se pensaba, o finalmente se afirmaba más bien, que lo que se había producido era, tal como la palabra lo señala, el encuentro de dos grupos de personas que tenían culturas totalmente diferentes. Ninguna sabía de la existencia de la otra, ¿ya? Sin embargo, el concepto de encuentro no representa del todo la violencia con la que se llevó a cabo el proceso de conquista, y desde ese punto de vista la palabra encuentro sería más útil, en mi opinión, reemplazarla por la de conquista de América. La conquista de un mundo por sobre otro, el mundo europeo, con todo lo que eso significaba y la visión del mundo que ellos tenían, por sobre, ¿cierto? La conquista por sobre el continente americano, ¿ya? La palabra encuentro desconoce y de alguna manera pierde de vista toda la violencia que hubo en este proceso en que se conocieron estos dos grupos, en que ninguno tenía conocimiento del otro en el siglo XV. ¿Ya? Y a propósito de sus preguntas, ¿verdad? Este primer viaje, que va a ser el viaje de Cristóbal Colón, lo que va a comenzar a hacer a partir de ahí y en los siglos siguientes fue, primero que todo, ampliar el mundo que los europeos conocen hasta el siglo XV. El mundo conocido para los europeos del siglo XV es Europa, el norte de África y una parte de Asia. Entonces, la llegada a este nuevo territorio, cuando se dan cuenta que es un nuevo territorio, va a ampliar la mirada del mundo, porque se dieron cuenta entonces que habitaban en un planeta que era mucho más grande de lo que ellos pensaban hasta esa época, ¿ya? En este sentido, nosotros podemos observar en este mapa la cantidad de viajes de exploración que se realizaron a partir del viaje de Cristóbal Colón. Y a partir de la pregunta que hizo alguno de ustedes, este lugar en un principio se le denominó las Indias, considerando que pensaban que había llegado a las Indias. Sin embargo, con el tiempo, y a propósito del viaje que hizo Américo Vespucio y también Hernando de Magallanes cuando cruzó el Estrecho de Magallanes, es que finalmente se le denominó América cuando entendieron que todo este territorio era una masa de tierra diferente de la del continente asiático, que estaba separada además por un océano, el Océano Pacífico, y que en consecuencia era otro lugar. Entonces denominaron, en honor a Américo Vespucio, ¿verdad?, el continente americano. Eso dio pie a que se iniciaran una serie de exploraciones hacia otras partes del mundo. Y si ustedes observan entre el primer mapa, que tenía esta línea roja y esta línea verde, en que hay dos posibles rutas alternativas, lo que va a comenzar a ocurrir ahora es que van a viajar en todas direcciones y van a llegar a lugares que antes no habían llegado, y desde ese punto de vista entonces el horizonte a partir del cual los europeos se posicionan frente al mundo va a ser mucho más amplio. Hay muchos lugares que conocer, hay muchos lugares que explorar, y en consecuencia con la mirada de los seres humanos del siglo XV, hay muchos lugares nuevos donde ir a conquistar y tomar posesión de esos territorios. Obviamente desde una mirada eurocéntrica, olvidando completamente que en esos lugares ya vivían grupos humanos, ya vivían culturas, ya vivían civilizaciones, lo que finalmente da cuenta de la violencia con que el proceso se llevó a cabo con posterioridad, ¿sí? En este sentido, y retomando en consideración a lo que había dicho anteriormente, estos exploradores que van a llegar a partir del siglo XV y todos los siguientes, XVI y XVII, van a tener como objetivo fundamental la búsqueda de riqueza. Piensen ustedes que si Colón no hubiese tenido en consideración que llegar a las Indias por el occidente era un gran negocio, probablemente nunca lo hubiera planteado como una posibilidad. Ese afán tan imperioso que tienen portugueses y españoles de encontrar una ruta alternativa tiene que ver con que es el comercio finalmente lo que los motiva. Es el comercio y la búsqueda de riqueza, la búsqueda de dinero y la búsqueda de ganancias quienes finalmente van a movilizar a todos estos exploradores. Entonces, la búsqueda de riqueza va a ser una de las principales motivaciones para que estas personas se muevan, ¿ya?, en lo que en realidad todavía en el siglo XV son viajes bastante peligrosos y bastante inseguros, entendiendo que no hay a ciencia cierta nada seguro en relación a cómo es este territorio, qué personas voy a encontrar, qué tipos de peligros hay en alta mar, o sea, en esa parte del mar donde yo ya no veo la costa. Y a pesar de que todos saben que la Tierra es redonda y que claramente puedo llegar a Oriente por el occidente, es todo lo que sabemos.
es todo lo que sabían en esa época. Por lo tanto, es bastante arriesgado. Y desde ese punto de vista, en conjunto con la búsqueda de riqueza, también van a buscar la fama. Por eso pongo estas imágenes. La mayoría de los exploradores, antes de viajar, la que tenemos más abajo es la de Colón, la de más arriba es Pedro de Valdivia, y la que está más cerca de mí es de Diego de Almagro. Cada uno de estos exploradores hacía una pintura de sí mismo, entendiendo que, de alguna manera, aquello que iban a realizar, estos viajes de exploración, eran una hazaña en el siglo XV. Entonces, en conjunto con buscar dinero y obviamente riquezas comerciales, que es el primer objetivo, no hay que dejar de lado que además buscaban fama, entendiendo que eran los pioneros, los primeros que llevaban a cabo estos viajes de exploración y que en consecuencia buscaban también ser recordados para la posteridad. Finalmente no les fue tan mal porque claramente los estamos estudiando ahora en el siglo XXI y por lo tanto, desde ese punto de vista, la motivación fundamental de estos conquistadores, primero exploradores, luego conquistadores, va a ser la búsqueda de fama y de riqueza. Primero de riqueza, en segundo lugar de fama. Ser recordados para la posteridad. Hacer hazañas, hacer algo que nunca antes otros seres humanos habían hecho. Como era ahora, ¿cierto? Que han descubierto que este es un nuevo continente, explorar América. Con todo lo que eso significaba. Ahora bien, no es menor, y es importante entender, que si bien estos españoles vienen con esta idea de obtener fama y riqueza, vamos a volver al concepto del que hablamos inicialmente, y tenemos que entender que en América, América no estaba deshabitada. ¿Ya? Esta parte del continente contenía una diversidad y una riqueza enorme de culturas y de civilizaciones que habitaron este continente por miles de años anteriores a que los españoles llegaran a esta parte del mundo. Por lo tanto, es importante señalar que a pesar de que los españoles intentaron constantemente borrar, ¿verdad? O hacer como que esto fuera un territorio vacío, donde no habían creencias, donde no habían construcciones, donde prácticamente no había nada, ¿ya? Y mirarlos con una mirada eurocéntrica de incivilizados. La verdad es que lo que se encontraron fue una enorme diversidad y riqueza de cultura, ¿ya? Es cierto que habían grupos humanos que estaban en niveles de desarrollo similares al de la tribu, ¿ya? Los clanes, ¿verdad? Los pueblos, pero también habían grandes civilizaciones como la maya, azteca e inca. Y en este mapa lo que observamos son algunas de esas culturas, ¿ya? Podemos encontrar, por ejemplo, los aymaras, ¿cierto? En territorio de lo que actualmente es Perú, Bolivia y el norte de Chile. Tenemos a los patagones, bueno, a mayas, aztecas e incas. Y en conjunto con esto, una serie de pueblos, culturas y civilizaciones que van a darnos cuenta de la diversidad enorme que existía en el continente, ¿ya? Ahora bien, ya teniendo en consideración eso, primer punto importante entonces, entender que esto no fue un descubrimiento. En segundo lugar, el contexto histórico. En tercer lugar, la búsqueda de fama y riqueza por parte de los conquistadores, ¿cierto? Y entender también que lo que encontraron acá no es un continente vacío, sino un continente que está lleno de diversidad cultural. Sigamos adelante, ¿cierto? El siguiente punto, que tiene que ver con la organización de la empresa de conquista. Y aquí hay algunos conceptos que ustedes tienen que manejar, que son bastante importantes en términos del proceso de conquista. Lo primero de todo es que cada vez que un explorador vino, o posteriormente un conquistador español vino a esta parte del continente, primero tenía que pedir una autorización a los reyes de España, entendiendo que ellos son los soberanos en España y finalmente son los que dan las autorizaciones. Cada conquistador tenía que firmar una capitulación con los reyes de España, y esta capitulación, en otras palabras, lo que va a hacer es establecer un contrato entre los reyes de España y el conquistador y explorador que viene a esta parte del mundo, donde finalmente se le autoriza a venir y donde el explorador español se compromete también con los reyes de España a tomar posesión de estos territorios una vez que llegue a ellos, explorarlos, tomar posesión de ellos, conquistarlos y finalmente sumarlos a la serie de territorios que la corona española en este entonces va a tener, ¿ya? Recordemos también que no solamente van a llegar a América, sino que también, por ejemplo, Filipinas, que está en el sudeste asiático, también va a formar parte de las colonias españolas del siglo XV, XVI y XVII, ¿ya? La primera capitulación, a propósito de lo que dice Emilio, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como las capitulaciones de Santa Fe, que va a ser este primer contrato que va a establecer Colón con los reyes de España, pero posterior a estas capitulaciones también se firmaron otras entre los siguientes conquistadores y exploradores y los reyes de España. Por lo tanto, el primer concepto relevante también es capitulaciones. Este contrato establece derechos y deberes entre la corona española y el conquistador español.
En segundo lugar, ¿ya? Y esto no es menor, claramente los reyes saben que iniciar una empresa de conquista, iniciar este proceso de hacer un viaje, es un proyecto bastante caro, pero se quieren desligar del enorme costo que esto significa. Desde ese punto de vista van a exigir, ¿ya? Y van a establecer como obligatorio que el financiamiento de estos viajes de exploración sea de manera particular. Esto quiere decir, en otras palabras, ¿ya? Que el financiamiento del viaje de exploración y conquista va a correr por cargo de los españoles conquistadores. Y la corona no va a poner dinero en este sentido. Entonces, de esta manera se aseguran que si le va mal al conquistador, no pasa nada. En realidad no perjudica de ninguna manera a los reyes. Sin embargo, si les va bien, ¿ya? Toman posesión del territorio en nombre de ellos, y esto significa claramente ampliar el territorio conocido por los españoles y obviamente toda la riqueza que deriva de la explotación de los recursos naturales de estas nuevas zonas, ¿ya? Por lo tanto, importante entender que además de firmar la capitulación, lo que se firma también es establecer que el financiamiento de esta empresa de conquista se va a hacer de manera particular. En último lugar, hablar del concepto de hueste, que van a ser todas las personas que van a acompañar a estos conquistadores españoles a explorar el territorio y luego conquistarlo, ¿ya? El grupo de personas que va a acompañarlo va a recibir el nombre de hueste. Y esto es algo que podemos revisar en la mayoría de las fuentes primarias y de las crónicas españolas del siglo XV, XVI y XVII, ¿ya? Ahora, los reyes se van a comprometer en este sentido y por medio de este contrato a que le van a entregar a estos españoles que vienen al territorio mercedes de tierra. Por mercedes de tierra estamos hablando de una porción del territorio conquistado. Van a recibir una encomienda, que es un grupo de indígenas que van a trabajar para este español, y también obviamente algunas de las riquezas derivadas de la conquista de estos territorios, algo de oro, algo de plata, ¿ya? A los conquistadores no les pagaban, ¿ya? Finalmente el pago que ellos reciben tiene que ver con la entrega de estas mercedes de tierra y también con la entrega de esta encomienda o grupo de indígenas que van a trabajar para el español. Ese es su pago finalmente, además de la fama, ¿cierto?, que va a quedar para la posteridad, ¿ya? Vamos a hablar de Chile en unos minutos más, ya, para que no nos apuremos con eso. Por lo tanto, fíjense acá, la organización de la empresa de conquista implica que, por un lado, la corona española autoriza a venir a los españoles a esta parte del continente, pero también establece que el financiamiento es particular, reunir a las personas que lo van a acompañar corre por cuenta del conquistador, pero a cambio, si les va bien en este viaje, van a recibir mercedes de tierra, encomienda y algunas riquezas. Entonces, establecido esto, vamos a pasar al siguiente, que tiene que ver con la conquista de los imperios, la conquista o la gran caída de estas civilizaciones, y la conquista de Chile también, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Esta imagen que nosotros observamos en la diapositiva es una imagen y es una pintura en realidad que representa el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, que era la máxima autoridad del Imperio Azteca, ¿ya? Importante entender que se encontraron con una diversidad de cultura, pero es representativo en este sentido de la conquista hablar de la caída de los imperios, ¿ya? Porque de alguna manera va a mostrar al resto de los habitantes de América finalmente cuál va a ser el tenor de este proceso de conquista y toda la violencia, ¿ya? Y el trauma, por supuesto, más toda la modificación en las formas de vida, ¿ya? Que va a implicar para la población indígena del continente. En este sentido, es importante señalar a efectos de la PCU y entender por qué imperios tan grandes como el imperio de los aztecas y el imperio de los incas, que habían conquistado una gran cantidad de territorio y que tenían sometidos a una serie de pueblos a su alrededor, cayeron de manera tan fácil frente a un grupo de españoles, ¿ya? Y obviamente no vamos a dejar de lado la superioridad en armamentos que tenían los españoles, venir en estos animales que los americanos no conocían, ¿cierto?, que eran los caballos, tener estas armaduras de metal, claramente, y todas estas armas que finalmente eran superiores a lo que había aquí en América, ¿ya? Eran superiores en cuanto a su potencial destructivo. Pero también es importante entender que en el caso de los aztecas, y considerando que este era un imperio, también se había extendido por la zona de Centroamérica y había generado el resentimiento de muchos pueblos que, si bien pertenecían al imperio de los aztecas, lo hacían de manera obligada, no por voluntad propia, ¿ya? Esto sirvió para que muchos de estos pueblos ayudaran a los conquistadores españoles, estoy pensando particularmente en el caso de Hernán Cortés, y pudieran señalarle a este grupo de españoles cuáles eran las debilidades que el imperio de los aztecas presentaba, ¿ya? Qué ruta era más fácil seguir, por ejemplo, para llegar más rápido al centro del imperio, ¿ya?
que era la ciudad de Tenochtitlán. Y también informarles de esto que todos sabemos bastante, que esta leyenda de Quetzalcóatl, por medio de la que los aztecas creían que en algún minuto este dios, que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, iba a volver nuevamente a la ciudad de Tenochtitlán, y una de las formas que podía presentar, una de las tantas en esta vuelta, era el aspecto de un ser humano blanco, ¿verdad?, con cabellos de oro, decía la leyenda. Finalmente los españoles se aprovecharon de esta leyenda y nunca negaron frente a los aztecas que quizá, tal vez, ellos podían ser ya este dios Quetzalcóatl, considerando que estos españoles eran altos, blancos, ¿verdad?, y muchos de ellos rubios. Se aprovecharon de esto para poder llegar más rápido al centro del imperio y finalmente hacerlos caer, ¿ya? Otro de los aspectos que tenemos que considerar y que no es menor es la organización jerárquica que tenían los imperios azteca e inca, que finalmente hacían que su estructura social y política fuera tan rígida, ¿ya?, que finalmente seguían una cadena de mando muy estricta y rigurosa entre la base de la pirámide social y las máximas autoridades. Desde ese punto de vista, los españoles se dieron cuenta que una forma rápida de hacer caer los imperios era matando a la autoridad central o a la máxima autoridad, y desde ese punto de vista luego reemplazarla por otra autoridad, ¿sí? Y este español nuevo, que iba a estar a la cabeza, por supuesto, de esta nueva pirámide social, iba a ser naturalmente obedecida, ¿cierto?, por la población, finalmente porque la población llevaba mucho tiempo acostumbrada a obedecer a la autoridad solo porque es autoridad, no por particularmente quién fuera, si era español, si era indígena, si se llamaba de una manera, si se llamaba de otra. Finalmente la población estaba muy habituada a obedecer a la autoridad porque es autoridad, independiente en la práctica de quién fuera esa persona que estuviera gobernando. Y esto entonces hizo que rápidamente los españoles, al notar esta estructura jerárquica, la utilizaran a su favor y entonces mataran a la máxima autoridad, mataron a Moctezuma, mataron a Atahualpa en el caso de los incas, y entonces en consecuencia lo que hicieron fue reemplazar una autoridad por otra, y los indígenas rápidamente obedecieron a esta nueva autoridad. No significa que lo hicieran inmediatamente. Por supuesto que todos los grupos indígenas, como primera actitud frente a la conquista, resistieron, ¿ya? Porque es bastante lógico en la conducta humana resistir, ¿cierto?, frente a este proceso de conquista. Pero claramente en el caso de los aztecas y de los incas, esto fue mucho más fácil considerando esta estructura jerárquica de la que yo les hablo, ¿sí? Y aquí observamos una imagen que es una pintura, finalmente, de la entrada de Hernán Cortés en 1519 a la ciudad de Tenochtitlán, que recuerden que en esta época está ubicada en el lago Texcoco y en realidad es una ciudad que prácticamente flota, ¿ya? Y eso es lo que nos muestra la imagen. En el caso de los incas, que es lo que observamos a continuación, vamos a observar esta pintura que es el encuentro, ¿ya?, entre Francisco Pizarro, que es el conquistador español, y Atahualpa, que es la máxima autoridad del imperio de los incas. En este caso vamos a mencionar, igual que en el caso anterior, la estructura jerárquica del imperio de los incas, por lo tanto se va a repetir, ¿cierto?, esto que yo acabo de señalar para los aztecas, pero también vamos a sumar un punto que jugó a favor de los españoles, que era un conflicto que existía entre los herederos al poder en el caso de los imperios, del imperio de los incas, ¿ya? Habían dos hermanos, ¿verdad?, y finalmente estos dos hermanos estaban en una disputa interna por el poder, lo que hacía a su vez que la población del imperio también estuviera algo dividida en favor de uno u otro, ¿ya? Y esta división interna de alguna manera facilitó facilitó para los españoles la conquista del imperio, porque entonces si tengo a dos grupos enfrentados y a dos líderes enfrentados, me es mucho más fácil hablar con unos, perjudicar a los otros y de esta manera llegar al máximo cargo y, igual que los aztecas, ¿verdad?, acabar con la máxima autoridad, que en este caso es Atahualpa, ¿cierto?, y de esa manera hacer caer el imperio de los incas, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes observan, con la caída del imperio de los aztecas y la caída del imperio de los incas, hay una gran proporción del territorio que es ya conquistada por los indígenas, ¿ya? Estamos a inicios del siglo XVI y dos grandes civilizaciones, dos grandes imperios que tenían una gran porción de territorio y de pueblos conquistados, ahora está en manos de los españoles, ¿sí? Ahora, es curioso, en todo caso, que fuera más fácil para los españoles acabar primero con los imperios y mucho más difícil, por ejemplo, en el caso de Chile, acabar con la resistencia mapuche, ¿ya? Y eso tiene que ver fundamentalmente, como lo explicaba anteriormente, con su organización jerárquica, ¿sí?
En este sentido, y si nos trasladamos en un tercer punto a la conquista del territorio chileno, y a propósito de lo que preguntaban varios de ustedes anteriormente, cuando hablemos de la conquista del territorio, la conquista y la exploración de nuestro territorio actual, conocido como Chile, ¿cierto? Nos vamos a remontar al año 1536 y 1541. 1536 lo observamos en el primer mapa de la mano de la expedición de Diego de Almagro y en 1541 de la mano de la expedición de Pedro de Valdivia. Cuando hablamos de Diego de Almagro, tenemos que entender que esta es un viaje de exploración, ¿ya? Diego de Almagro llegó en conjunto con Francisco Pizarro al virreinato del Perú, que se llamó posteriormente, llegó al territorio de los incas con Francisco Pizarro. Y desde allí inició un viaje de exploración, pidió autorización a la corona española para venir como adelantado, ¿ya? Y desde ese punto de vista, exploró el sur del Perú, ¿cierto?, que corresponde hoy a territorio chileno, para finalmente entender qué había acá, ¿ya? Hay una leyenda que cuenta que los indígenas en Perú le señalaron a Diego de Almagro que al sur del territorio había un montón de riquezas, había mucho oro acá, había mucha plata, y entonces ambicioso como cualquier hombre español del siglo XV, vino hacia el sur en búsqueda de esas riquezas, riqueza que finalmente no encontró, ¿ya? Porque a diferencia de lo que va a ocurrir, por ejemplo, en México, en el centro del Imperio Azteca, o también en el centro del Imperio de los Incas, en esta parte del territorio prácticamente no había riqueza en oro, no había riqueza en plata. Por lo tanto, ese primer viaje de exploración de Diego de Almagro, que siguió esta ruta de la cordillera desde el Cusco, fue un completo fracaso. Diego de Almagro volvió a Perú, absolutamente fracasado y humillado, porque este viaje y este proyecto en realidad no resultó tanto como él lo esperaba. Sí, Camila y Bastián, el viaje de Diego de Almagro es en 1536, ¿ya? Y es el primer viaje de exploración a nuestro territorio, ¿ya? En el caso de Pedro de Valdivia, y teniendo como antecedente lo que había ocurrido antes con Diego de Almagro, Pedro de Valdivia viene a esta parte del territorio y llega en 1540, ¿ya? Piensen ustedes que la ciudad de Santiago, la primera fundación de la ciudad de Santiago, fue en 1541, un año después que Pedro de Valdivia llegara a esta parte del territorio, ¿sí? A diferencia de lo que ocurrió con Diego de Almagro, en que su viaje fue bastante difícil porque se vino por la cordillera, Pedro de Valdivia se vino por la ruta del desierto, que si bien no es menos difícil, ¿ya? El territorio es mucho más plano, ¿ya?, para poder caminarlo a caballo o a pie, ¿ya? Obviamente ambos viajes son bastante difíciles, pero uno tuvo un resultado mejor que el otro, ¿ya? La hueste de Diego de Almagro casi no llegó a territorio chileno. En cambio, la de Pedro de Valdivia pudo sortear de mejor manera este obstáculo del clima y la geografía, ¿ya? Lo único que tenemos que tener presente de estos dos mapas, ¿ya?, es que en la línea verde vamos a observar la ruta que hizo Diego de Almagro, ¿ya?, que es una ruta desde el Cusco por la cordillera de los Andes a territorio chileno, ¿ya? Y en el caso de Diego de Almagro, una ruta que es desde el Cusco, pero por el desierto, ¿ya?, por lo que conocemos como el desierto de Atacama, ¿ya? Pedro de Valdivia, y era lo que les quería comentar a continuación, a diferencia de Diego de Almagro, observó que en esta parte del territorio, ¿ya? ¿Se lee bien? ¿Sí? ¿Se observa bien? Ya. Pedro de Valdivia, a diferencia de lo que ocurrió con Diego de Almagro, observó en esta parte del territorio algo que no había podido observar Diego de Almagro. Y eso tiene que ver con que, a pesar de que acá no había riqueza en metales preciosos, había algo, pero muy poco, ¿ya? La verdad es que estas tierras sí tenían un potencial. Y ese potencial estaba justamente en el cultivo de la tierra. Cuando Diego de Almagro llega al Valle del Mapocho, piensen ustedes que en esa época el río Mapocho era un río del que se podía tomar agua, ¿ya? Muy distinto de lo que es hoy. Pero el río del Mapocho, que es el río que abastecía de agua a este gran valle del Mapocho, como lo llamaba él, tenía tierras que eran bastante fértiles para el cultivo de alimentos y en consecuencia también para la actividad ganadera. Por lo tanto, Pedro de Valdivia se dio cuenta que si se concentraba la actividad minera en el virreinato del Perú, parte de lo que hoy es Perú y Bolivia, donde sí se extraían minerales, ¿ya? En el caso de Chile, Chile iba a jugar una función diferente, ¿ya? Sí, la idea es que carguen de nuevo la página
¿verdad? Para que lo puedan volver a ver, ¿ya? Porque desde acá dice que la reconexión es exitosa, ¿ya? Por lo tanto, estamos transmitiendo de nuevo, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, como les decía, y volviendo a repetir lo que ya había señalado, Pedro de Valdivia se da cuenta que a esta tierra sí se le podía sacar un potencial, que es el potencial agrícola y ganadero. Desde ese punto de vista, entonces, la función que va a cumplir esta parte del territorio, el extremo sur del continente, va a ser constantemente de abastecer de productos agrícolas y ganaderos a aquellos centros más cercanos que se dedicaban a la actividad minera. Entonces, finalmente, lo que va a hacer durante todo el proceso de conquista y los 3 siglos coloniales siguientes, en el caso de Chile, va a ser abastecer de alimento, ¿ya? Frutas, verduras, hortalizas, pero también de carne y de los derivados de la actividad ganadera, al virreinato del Perú, porque en esa zona, que es la más cercana, ¿cierto?, la población se dedica fundamentalmente a trabajar en la actividad minera. Desde ese punto de vista, el viaje de exploración de Pedro de Valdivia, a diferencia del de Diego de Almagro, fue bastante más exitoso, ¿ya? Y finalmente Pedro de Valdivia decide continuar la exploración del territorio y continuar la conquista del territorio. La mayor ejemplificación de esta decisión es la fundación de Santiago. Se funda una ciudad porque entonces van a decidir que se van a quedar a vivir acá y que entonces en esta parte del territorio también existe un potencial económico que, si bien no está a la altura del de Perú o el de Bolivia porque tiene más metales preciosos, claramente va a cumplir una función secundaria de abastecimiento hacia esas zonas mineras, ¿ya? Sin embargo, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de del optimismo inicial que tenía Pedro de Valdivia, ¿cierto? ¿Chile podía solo comerciar con Perú?, pregunta Brian. La verdad es que no es que la prohibición existiera por ley, ¿ya? Chile lo que hacía era, como el territorio de Perú quedaba mucho más cerca, ¿ya?, comerciaba principalmente con el virreinato del Perú, ¿ya?, que hoy corresponde a Perú, Bolivia y el norte de Chile, ¿ya? Finalmente la prohibición está en comerciar solo con España, ¿ya? Pero no, podía comerciar con otros lugares, solo que la distancia es tan extensa que finalmente lo más cercano es el comercio con el virreinato del Perú, ¿ya? Ahora, continuando con lo que yo estaba diciendo, el optimismo inicial de Pedro de Valdivia fue menguando a medida que fueron pasando los años, porque en realidad, a medida que avanzó hacia el sur del territorio, se va a encontrar con este grupo de indígenas, que son los mapuches, ¿cierto?, que finalmente van a detener el proceso de conquista en esta parte del continente, fijando una frontera que se mantuvo por 3 siglos coloniales en lo que actualmente conocemos como el río Biobío, ¿ya?, que finalmente es un río que en esta época y en la época anterior tenía un muy extenso caudal y por lo tanto casi era una frontera geográfica natural, ¿ya?, pero se va a transformar finalmente en el límite entre el mundo español y el mundo indígena, en este caso el mundo de los mapuches, ¿ya? Este conflicto nosotros lo vamos a conocer como Guerra de Arauco, y la Guerra de Arauco va a significar, en otras palabras, este enfrentamiento constante que va a haber entre mapuches y españoles durante los siglos coloniales y también durante los inicios de la colonia, ¿ya? Lo importante que nosotros tenemos que entender, ¿ya?, en este sentido, es que la Guerra de Arauco va a ser un conflicto constante. Sin embargo, a efectos de la PCU, entender también que es un conflicto que atravesó por diferentes fases, por diferentes etapas, ¿ya? Y si bien tradicionalmente lo que nosotros conocemos es que se dividió en diferentes fases, la guerra ofensiva, la guerra defensiva y la época de los parlamentos, más allá del nombre en cuestión, lo que tenemos que entender, como está señalado acá en la diapositiva, es que van a haber fases donde el conflicto va a ser más intenso, o sea, efectivamente va a haber una lucha cara a cara, cuerpo a cuerpo, violencia entre un grupo y otro, que va a estar más asociado, ¿verdad?, a lo que conocemos como guerra ofensiva, ¿ya? Y va a haber otros momentos de la guerra que en realidad es la mayor cantidad de tiempo, ¿cierto?, en que va a haber momentos de relativa paz entre españoles y mapuches y que va a dar origen, ¿cierto?, a otras formas de relacionarse, como los parlamentos, que eran estas reuniones entre jefes indígenas y jefes españoles para poder acordar ciertas cosas, y también la vida fronteriza, donde se va a comenzar a desarrollar paulatinamente un comercio, ¿ya?, y un comercio bastante fructífero entre ambos grupos humanos, manteniendo, por supuesto, en todo momento la frontera entre un lugar y otro en el río Biobío, ¿ya?
Entonces, cuando hablemos del siglo XVI y XVII, claramente nos vamos a estar refiriendo más a la guerra ofensiva. La guerra defensiva, como señala Emilio, ¿verdad?, también va a formar parte de este siglo, ¿sí? Y cuando hablemos del siglo XVIII fundamentalmente, vamos a estar hablando de una guerra de Arauco que se va a transformar en el tiempo, ¿cierto? Y que va a dar paso a muchos más acuerdos, ¿cierto? Y a un intercambio comercial entre ambos grupos. No quiero decir con esto, ¿cierto?, que las diferencias entre españoles y mapuches hubieran desaparecido. Si nosotros lo pensamos y extrapolamos este conflicto, hasta el día de hoy la zona de la Araucanía presenta ciertos conflictos, pero ya no con los españoles, ¿cierto?, sino con el Estado chileno. Hay un problema ahí de soberanía, ¿cierto?, y un problema que es histórico, ¿ya? En esta época y en los siglos coloniales, XVI, XVII y XVIII, el conflicto entre españoles y mapuches se va a mantener, solo que la forma en cómo se va a llevar a cabo va a variar. Y como digo acá y repito, va a haber fases de relativa paz y va a haber fases de relativo conflicto, ¿ya? Yo tomé estos dos ejemplos. Observemos el primero. Cuando hablemos de la guerra ofensiva, entendiendo que en cualquier guerra la guerra ofensiva es la que tiene por objetivo atacar y atacar y atacar constantemente, se van a llevar a cabo una serie de hechos conocidos como, y este concepto no lo podemos olvidar, el concepto de malones, ¿ya?, que era la incursión que hacían grupos de españoles en territorio indígena, cruzaban la frontera del Biobío, incursionaban el territorio mapuche con el único objetivo de obtener prisioneros de guerra que luego esclavizaban, ¿ya? Esto finalmente agudiza el conflicto inicial porque claramente desde el choque inicial de los mapuches, claramente de ver a estos españoles altos, ¿verdad?, montados en estos caballos y ver cómo con posterioridad se les tomaban prisioneros para poder transformarlo en esclavos, agudizó el conflicto. Y eso genera como consecuencia que en una primera etapa la guerra de Arauco sea un conflicto cara a cara, ¿ya?, sea un conflicto constante. Sin embargo, cuando observamos el siglo XVIII, y a propósito de lo que decía antes, ¿cierto?, va a dar paso al intercambio comercial, ¿ya? Finalmente, en algún minuto, los españoles se dieron cuenta que esta frontera inicial, que era el río Biobío, se iba a transformar en una frontera permanente entre el mundo español y el mundo indígena, ¿ya? Y si pudieron llegar al estrecho de Magallanes, lo hicieron por la vía marítima, pero no lo hicieron por la vía terrestre porque se detuvieron en el río Biobío, en la zona actual de la octava región, ¿ya?, donde está el río Biobío. Sí, a propósito de lo que pregunta o de lo que señala Camilo, Pedro de Valdivia llega a Santiago en 1540 y en 1541, como dice Camila, fue la fundación de Santiago, un año después de la llegada de Pedro de Valdivia a esta parte del territorio, ¿ya? Y a propósito de lo que dice Emilio también, y hablando de los parlamentos, se hicieron varios parlamentos, ¿ya? El parlamento de Negrete y uno de los más significativos también tiene que ver con el parlamento de Quilín. Sin embargo, y más allá de esto, de que se sentaran a conversar, que la frontera entre un mundo y otro no haya cambiado sustancialmente a medida que avanzaba el tiempo, nos señala que los parlamentos no fueron muy fructíferos en términos de sus efectos prácticos, ¿ya? Sin embargo, el parlamento sí permitió que ambos grupos se conocieran y con el tiempo pudieran dar pie al comercio entre uno y otro, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la selva valdiviana, me imagino que te estás refiriendo a todos los bosques que están aquí, y principalmente va a tener lugar durante el siglo XVIII, obviamente, y con mucha más extensión durante el XIX y el XX, y en el siglo XVIII porque tuvieron que abastecer, ¿ya?, de muchos alimentos al virreinato del Perú, y por lo tanto necesitaban más territorio donde plantar, ¿ya? En Chile, ¿qué virreinato había? Chile no es un virreinato en sí mismo, a propósito de la pregunta de Camila, ¿ya? Chile es una capitanía general, es un territorio de guerra, y pertenece administrativamente al virreinato del Perú, ¿ya? Virreinatos hay en Perú, la zona que ya les comentaba, norte de Chile, Bolivia, Perú, de lo que es actualmente, y también está el virreinato de Nueva España en territorios de Centroamérica, está el virreinato de Nueva Granada, Venezuela, Colombia, parte de Ecuador, y solo a partir del siglo XVIII el virreinato del Río de la Plata, que es parte de lo que hoy es Argentina, Uruguay y Paraguay, pero solo a partir del siglo XVIII. Y Chile administrativamente va a responder, ¿cierto?, a la autoridad del virrey del Perú, ¿ya?
Pasemos a lo siguiente, ¿ya? Y esta es una de las cosas importantes que tenemos que manejar para la PSU, que tiene que ver con, tras el proceso de conquista, de exploración inicial y conquista subsiguiente de los imperios, del territorio en el caso de Chile, ¿cierto? Y de otros lugares de Latinoamérica, este proceso de conquista va a generar una serie de cambios al interior de las sociedades indígenas como consecuencia de la exploración y conquista de estos europeos, ¿ya? Esto también va a ocurrir en el caso de los indígenas que vivían en la zona actual de Brasil. Sin embargo, ese proceso, el proceso portugués y el proceso brasileño, lo vamos a dejar de lado porque no lo consideramos dentro de lo que se evalúa en la PSU, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser válido para nosotros en el caso de la conquista hecha por los españoles, ¿ya? Y observamos acá en la diapositiva cómo vamos a tener cambios que van a ser en el orden de lo jurídico, en el orden de lo demográfico, pero también en lo cultural y lo ecológico, ¿ya? Y vamos a revisar cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a mirar el primero, ¿ya? Nos vamos a referir ahora a los cambios jurídicos. Lo jurídico, primero que todo, tiene que ver con lo legal, ¿verdad? Está asociado a las normas, a la normativa y leyes que existen. Desde ese punto de vista, uno de los dilemas fundamentales de los españoles en el siglo XV era dilucidar cuál era la naturaleza jurídica de estos seres humanos que se habían encontrado en este nuevo continente. Y cuando hablo de naturaleza jurídica, lo que estoy señalando es responderse frente a la pregunta, bueno, ¿quiénes son estos seres humanos? ¿Ya? ¿Son personas con entendimiento? ¿Ya? O lo podríamos igualar a plantas y animales, por ejemplo. Y esto fue toda una discusión teórica en el siglo XVI en España, donde de la mano de sacerdotes principalmente, se hicieron la pregunta de la naturaleza jurídica. Y a partir de lo que nosotros vamos a conocer como las leyes de Burgos, que son las primeras leyes que se publicaron para el continente americano, o como ellos llamaban las primeras leyes para las Indias, ¿ya? Se va a establecer por ley que la condición jurídica del indígena va a ser denominada bajo el concepto de siervo de la corona. Y esto no es menor, porque tiene consecuencias que son bastante importantes, ¿ya? Que los indígenas hayan sido personas con capacidad de entendimiento significaba que no eran esclavos, ¿ya? Por lo tanto, ya que no son esclavos, son siervos de la corona o súbditos de la corona, y desde ese punto de vista van a tener derechos al que los esclavos, por no ser personas, nunca van a tener acceso, ¿ya? Desde el punto de vista de los españoles de esta época. En este sentido, ¿a qué va a poder optar el indígena ahora que se sabe y se le reconoce como persona jurídicamente? ¿Ya? Primero, que no va a ser esclavizado, como ya lo señalaba anteriormente, y en segundo lugar, que no es menor, que va a trabajar bajo un sistema que va a ser distinto del esclavo, porque al esclavo no se le va a evangelizar, mientras que al indígena sí. Esto quiere decir entonces que el indígena tiene derecho a ser educado en la fe católica, algo a lo que los esclavos, la población principalmente proveniente de África, nunca va a tener derecho por no ser considerado bajo esta categoría jurídica, ¿ya? A nosotros actualmente nos puede parecer que este derecho no es mucho, ¿ya? Sin embargo, para la época, ser evangelizable implicaba que el español que quedaba a cargo de los indígenas tenía el deber de alimentarlo, de cuidarlo y también de enseñarle la fe católica. Porque la Iglesia, por supuesto, iba a estar vigilando que estas leyes de Burgos fueran respetadas, ¿ya? Principalmente las leyes de Burgos también tenían que ver no solo con reconocer su naturaleza jurídica, sino también hacerse cargo de la serie de denuncias que hicieron miembros de la Iglesia Católica, los sacerdotes, los misioneros, frente al maltrato que observaban por parte de los conquistadores hacia la población indígena, ¿ya? Mira, alguien que no es católico es un hereje. Estoy pensando en los españoles a propósito de la pregunta de Rebeca, ¿ya? Es un hereje frente a estos católicos del siglo XV y XVI, ¿ya? En el caso de los indígenas, piensen ustedes que van a tener que dejar sus antiguas creencias obligadamente y convertirse a la fe católica, ¿ya? Esto es lo que los españoles van a llamar evangelización, ¿ya? La caricatura nos muestra ahí, por supuesto, este doble discurso, y como dice Camilo también, ¿cierto? Claramente para distinguirse de los esclavos. Y nos va a mostrar este doble discurso del español que por un lado dice, bueno, traemos cultura, educación, progreso, mirando al indígena como incivilizado, como bárbaro. Y por otro lado al indígena preguntándole, bueno, ¿y entonces para qué es la espada? ¿Ya? Porque por un lado se declaran personas muy católicas que quieren extender, ¿cierto?, la fe cristiana a esta parte del mundo, pero por otro,
denunciado por los mismos sacerdotes, el trato que se le da al indígena, incluso considerando que ante la ley es considerado siervo de la corona o súbdito, no va a ser el de un católico, o al menos de un católico que se declare como tal, ¿ya? La condición jurídica del indígena también va a implicar que van a trabajar en un sistema de trabajo, valga la redundancia, que va a ser particular y que va a recibir, como está señalado allá, ¿ya? El nombre de encomienda, ¿sí? La encomienda, en otras palabras, significa, como está el esquema allá, que es la forma de trabajo del indígena. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Llega el español y recibe por parte de los reyes un grupo de indígenas. Esa recepción del grupo de indígenas va a recibir el nombre de encomienda. El español queda a cargo de estos indígenas porque, como dice Emilio, ¿verdad?, los españoles consideran que son incapaces relativos, que son personas que tienen entendimiento, pero que en realidad tienen la mentalidad de un menor de edad. Por eso tienen que estar a cargo de alguien, ¿ya? Tienen alma, tienen entendimiento, como dice Carla, ¿cierto? Pero no son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Por lo tanto, van a quedar a cargo de un español, ¿sí? Este español se va a comprometer a cuidar, a darle alimento, ¿cierto?, a proteger al indígena y a evangelizarlo. Pero a cambio, el indígena, por recibir esta evangelización y este cuidado personal, se compromete a pagarle al español a su cargo y también a los reyes de España un tributo. O sea, va a trabajar para el español para que parte de ese trabajo, ¿cierto?, vaya como recompensa al español por cuidarlo y evangelizarlo, y otra parte de su trabajo a los reyes de España, que son dueños de esta parte del territorio, ¿ya? Sí, pero de eso vamos a hablar la próxima clase a propósito de lo que pregunta Rebeca, los latifundios y la organización de la hacienda. Es algo que vamos a ver la próxima clase cuando tratemos el contenido de la época colonial propiamente tal, ¿ya? Por ahora nos vamos a quedar en el proceso de conquista, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de la encomienda, fíjense ahí en la definición, dice que es una institución mediante la que un indígena y un español establecen una relación social y económica. Obviamente, esta relación es bastante vertical y desproporcionada, porque claramente lo que recibe el indígena y lo que recibe el español es muy dispar. Hay uno que recibe más, en este caso los españoles, ¿ya? Sin embargo, existe una relación entre uno y otro, ¿ya? La imagen que observamos es una imagen de un indígena por allá por el siglo XVIII que se llamaba Guamán Poma de Ayala y que retrataba el trato que le daban los españoles a los indígenas, incluso bajo el sistema de encomienda, ¿ya? Muestra ahí y dice, claro, cómo los castigan, cómo el corregidor, que es una autoridad española del siglo XVIII, castiga al indígena, y a través de estos dibujos la idea era mostrarle a los reyes de España que en realidad estas leyes de Burgos de protección al indígena no se daban tanto en la práctica como se decía, ¿ya? Otra de las cosas que tenemos que tener en claro en relación a la condición jurídica del indígena es que como las leyes de Burgos no fueron suficientes para proteger al indígena, con el tiempo se fueron generando otras leyes más, como dice Emilio, ¿verdad?, que son las tasas. Y las tasas lo que van a hacer es regular el trabajo que pueden hacer los indígenas, ¿sí? Claramente los sacerdotes, otra vez, se dieron cuenta, y los misioneros, los miembros de la iglesia, que el trato que recibían los indígenas era inhumano, que el sistema de trabajo al que eran sometidos era tal que en realidad ni alcanzaba tiempo para evangelizarlos, ni para su cuidado personal, ni para que se alimentaran bien. Trabajaban muchas veces hasta que se morían, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, las tasas vinieron a regular el trabajo indígena, otra vez a prohibirle al español, ¿cierto?, ciertas conductas que tenían con los indígenas, ¿ya? Hay varias tasas, ¿cierto? Si nosotros observamos, tenemos la tasa de Santillán, la de Gamboa, la de Esquilache y la de Lazo de la Vega, pero independiente que estemos hablando de una u otra, porque no les van a preguntar específicamente por el contenido de una y otra en la PSU, lo que tenemos que entender era que regulaban el trabajo indígena, o sea, finalmente establecían límites. Es lo que hoy sería para nosotros el Código del Trabajo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿ya?, en relación al trato con el indígena. No estamos hablando de los esclavos, no estamos hablando de los mestizos, sino particularmente de la encomienda y de los indígenas. Pensemos, por ejemplo, en la tasa de Santillán. Dice, se mantiene el servicio personal. Eso quiere decir que el indígena sigue trabajando a cargo de un español, ¿ya? Dice, solo trabajan los varones entre 18 y 50 años. ¿Ya? Prohíbe que los indígenas sean utilizados como transporte de carga. ¿Qué nos muestran estas leyes? ¿Ya? Si hay una ley
en 1559 que tiene que prohibir que trabajen los varones de menos de 18 y de más de 50, eso en la práctica significa que las personas observaban cómo la población menor de 18 y mayor de 50 sí trabajaba. Por lo tanto, tiene que venir una ley a prohibir esto, ¿ya? Claro, los mismos españoles crean las tasas, a propósito de la pregunta de Camila, pero no son los españoles que están en América, ¿ya? Sino que son españoles que están al otro lado del continente, en lo que vamos a denominar el Consejo de Indias y que vamos a estudiar la próxima clase, que es la institución encargada de crear las leyes para el continente americano, ¿ya? Dice acá, prohíbe que los indígenas sean utilizados como transporte de carga. Si hay una ley que tiene que prohibir que el indígena sea utilizado como transporte de carga, eso implica que en la práctica esto ocurre, ¿ya? Pregunta si las tasas específicamente fueron para un bien común o para la evangelización. La evangelización está contemplada dentro de la institución de la encomienda. La tasa lo que hace es regular justamente el trabajo y está pensado en términos del bien del indígena, ¿ya? Ahora, del bien del indígena y también del español, porque si el indígena trabaja en condiciones adecuadas, la probabilidad de que muera va a ser menor y en consecuencia va a poder seguir trabajando para los españoles y para la corona española, ¿ya? Por lo tanto, es un beneficio mutuo y quizás tal vez lo podríamos entender como bien común, pero desde ese punto de vista, ¿ya? En que finalmente termina por beneficiar al español, ¿ya? Por ejemplo, si observamos dice, la tasa de esquilache. Se prohibió el trabajo obligatorio. O sea que el indígena tiene que tributar al español, por ejemplo, hacia 1620, estamos pensando siglo XVII, pero no tiene que necesariamente trabajar en un lugar particular con el español, sino que en realidad basta que trabaje y luego entregue su contribución o impuesto o pago de tributo al español en el momento en que se corresponde, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablemos de la condición jurídica, vamos a hablar de que son personas que en consecuencia tienen derecho a ser evangelizados a través del sistema de encomienda y también a la regulación de su trabajo por medio de las denominadas tasas, ¿ya? Otro de los cambios, que no es menor, ¿ya? Va a ser el de la disminución de la población indígena, ¿ya? Aquí hay una caricatura, por supuesto, para que entendamos la dimensión de esta problemática. Dice, estimados señores de las minorías étnicas, ¿ya? Finalmente llamándole minorías a un grupo que es mayoritario en esta zona del continente, ¿sí? Y esto es tener una visión eurocéntrica, a propósito de lo que señalaba al inicio de la clase. Eurocéntrico es entender o mirar el mundo pensando que los europeos eran el centro del mundo y que todo lo que había fuera era considerado inferior si es que no se parecía a esas creencias que ellos tenían. Entonces, denominarles minorías étnicas, o solo minorías en realidad, era desconocer que aquí había toda una gama de culturas y civilizaciones que estaban muy avanzadas también, ¿ya? Ahora es importante entender que uno de los primeros efectos, además del cambio jurídico, del que ya hablamos anteriormente, es la disminución de la población indígena, ¿ya? La población indígena va a disminuir drásticamente durante el siglo XV y XVI, que es el inicio del proceso de conquista y colonia, ¿ya? Y eso va a tener que ver fundamentalmente con varias razones. La primera de ellas es la guerra y el enfrentamiento inicial. Yo decía que naturalmente ningún grupo humano, ¿cierto?, no va a oponer resistencia frente a un proceso de conquista. Por lo tanto, en ese enfrentamiento y en esa resistencia van a morir muchos como consecuencia de la superioridad militar de estos españoles que vienen. Pero no va a ser la única causa, porque también van a haber una serie de enfermedades para las que los indígenas no tienen anticuerpos y en consecuencia van a morir poblaciones completas, ¿cierto? A propósito de estas enfermedades. Enfermedades tan básicas como una peste o un resfrío, de lo que hoy en la actualidad nadie se muere, ¿ya? Va a causar la muerte de miles de indígenas en el siglo XV y XVI, ¿ya? La viruela, por ejemplo, va a causar la muerte, pero también las enfermedades de transmisión sexual como consecuencia de las relaciones sexuales no consentidas, ¿cierto?, entre españoles e indígenas, la violación sistemática, ¿verdad?, por parte de los españoles a las mujeres indígenas. Y eso va a provocar toda una serie de enfermedades que no existían en esta parte del mundo y que va a diezmar considerablemente el número de indígenas en América, ¿ya? Esto va a significar un problema para los españoles, porque en la medida en que los indígenas disminuyen, ¿cierto?, claramente la población que trabaja para el español bajo el sistema de encomienda también va a disminuir, ¿ya?
El sistema de trabajo, y ya hablábamos de esto en las diapositivas anteriores, cuando hablábamos de su condición jurídica, ¿cierto? También va a diezmar la población indígena, porque claramente las condiciones en las que trabajan no son las adecuadas. Las tasas de las que hablamos anteriormente dan cuenta de ese maltrato laboral, ¿sí? Aquí observamos en las imágenes, en la que está más arriba, ¿cierto?, a indígenas trabajando en la extracción de mineral de oro, ¿ya? Y los que están en la imagen de abajo, ¿cierto?, en labores que son agrícolas, ¿ya? Vamos a explicar lo que es el patronato en unas diapositivas más, o si no, la próxima clase, ¿ya? Sin indígenas no hay tributo a la corona, exactamente. A propósito de lo que dice Carla, ¿ya? Por lo tanto, si no hay tributo a la corona, hay que cuidar a la población indígena para que no se muera, y en consecuencia el tributo siga llegando tanto a los españoles que están acá como a los que están al otro lado del continente, los reyes de España, ¿ya? Y también la población va a disminuir, otra de las razones, por el mestizaje, ¿ya? Y este mestizaje lo que va a significar, en otras palabras, ¿ya? Va a significar que la población va a comenzar a mezclarse, claramente, ¿cierto? Primero españoles con indígenas, ¿cierto? La población esclava que viene de África con los indígenas, la población esclava que viene de África con los españoles, y de toda esta mezcla enorme va a surgir un nuevo grupo humano que nosotros vamos a conocer como mestizos, ¿ya? Cuando hablemos de alcabala, quinto real, todos estos, ¿ya?, van a ser impuestos, igual que el diezmo, por ejemplo, que también es un impuesto, que van a cobrar los españoles y que tienen distintos fines, ¿ya? Por ejemplo, el diezmo es para la iglesia, el quinto real es para la corona española, ¿ya? Diezmo, un décimo de todo lo que yo produzco. Quinto real, un quinto de mi producción para pagarlo en tributo, ¿ya? Y el patronato tiene que ver con el derecho, a propósito de la pregunta de uno de ustedes, el patronato tiene que ver con el derecho que tiene la corona española de nombrar autoridades eclesiásticas en esta parte en esta parte del mundo, que es América, ¿ya? Y también a cobrar el diezmo por la iglesia. En Chile no había minas de oro. En Chile lo que hay, a propósito de la pregunta de Brian, son lavaderos de oro, ¿ya? Y estos lavaderos de oro se encuentran principalmente en el estero Marga Marga, ¿ya? Y también que el estero Marga Marga en la quinta región, y en el sur de Chile en lo que era el lavadero de Quilacoya, ¿ya? Pero están en los ríos, son piedritas de oro que se sacan desde los ríos, ¿ya? Entonces, como les señalaba, de entre todas las causas de la disminución de la población indígena, vamos a tener el mestizaje como una que fue importante. Y en la medida en que hubo más mestizos, ¿cierto?, más mezclas, la población indígena comenzó a disminuir considerablemente, ¿ya? ¿Por qué Chile es importante para España? Chile tiene relevancia para España, pero no es en términos de la explotación de metales preciosos como plata y oro, ¿ya? Su importancia es, primero que todo, estratégica, porque al sur de nuestro país se encontraba el Estrecho de Magallanes, y el Estrecho de Magallanes es el único paso marítimo que existe entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Por lo tanto, es una ubicación estratégica para hacer un viaje marítimo mucho más expedito entre Europa y América, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, a propósito de tu pregunta, ¿cierto? Tiene una importancia en términos de la actividad agrícola y la actividad ganadera, porque ya que en el Virreinato del Perú se dedican a la actividad minera, ¿ya?, no tienen tiempo para dedicarse a la actividad agrícola y ganadera. Por lo tanto, la función que va a cumplir Chile es abastecer a esa población que trabaja en el Virreinato del Perú en la minería de esos productos que ellos no pueden elaborar y no pueden producir, ¿ya? Por lo tanto, Chile sí tiene importancia, pero desde este punto de vista que yo acabo de señalar: Estrecho de Magallanes, estratégico, geográfico, agricultura y ganadería para abastecer, ¿cierto?, al Virreinato del Perú, ¿ya? Por cosas económicas, efectivamente, ¿ya? Hablemos del sincretismo cultural como un concepto para poder cerrar esta clase, ¿ya? Porque estamos un poco pasados en el tiempo, ¿ya? Uno de los efectos más fundamentales, ¿cierto?, de este proceso de conquista, además de la disminución de la población indígena, además de los efectos demográficos, jurídicos, ¿verdad?, también van a ser estos efectos culturales, ¿ya? Y cuando hablemos de estos efectos culturales, vamos a denominar a toda esta consecuencia cultural sincretismo, ¿ya? ¿Por qué le vamos a llamar sincretismo, ¿ya? Porque finalmente, a pesar de que los españoles inicialmente tienen como objetivo borrar
completamente las creencias, costumbres, lenguaje, vestimenta, ¿cierto? Religiones que tenían los indígenas en esta parte del mundo, en la práctica no lo van a conseguir completamente, ¿ya? Yo siempre explico el sincretismo cultural con el siguiente ejemplo, ¿ya? Si yo tengo un vaso con agua y azúcar, ¿ya? Inicialmente yo puedo distinguir claramente qué es agua y qué es azúcar. Sin embargo, en la medida en que tomo una cuchara y lo voy mezclando, lo que va a ocurrir es que en algún minuto yo ya no voy a poder distinguir agua del azúcar. Y finalmente el sincretismo es eso. Primeramente llegan estos españoles y le cambian los nombres a los indígenas, cambian los nombres de los lugares, ¿cierto? Les prohíben vestirse de una determinada manera, los obligan a aprender el español, ¿cierto? A obligarlos a convertirse a la fe católica. Y eso va a generar una resistencia inicial. Finalmente, a propósito de lo que dice Emilio, el español busca la aculturación, borrar completamente una cultura para imponer otra. Sin embargo, el resultado de este proceso inicial de aculturación va a ser más bien de sincretismo, en que las creencias de unos y otros finalmente se van a mezclar, no van a desaparecer completamente las creencias indígenas, y finalmente se van a mezclar con algunas creencias españolas, dando como resultado una nueva cultura, una cultura mestiza, sincrética en términos culturales, una mezcla de ambos grupos, ¿ya? Como el agua y el azúcar de lo que yo hablaba anteriormente, ¿ya? Pongo esta imagen, ¿cierto? Porque es la imagen más conocida de la celebración de la Virgen de la Tirana, y aquí nosotros podemos observar cómo se mezclan estas dos culturas. Por un lado tenemos una celebración que es una virgen, ¿cierto? Por lo tanto es un elemento católico, ¿ya? Pero cuando hablábamos estoy pensando en la época de los indígenas, ¿cierto? Cuando se hablaba de la Virgen como la madre de Dios, ¿cierto? Finalmente se producía una cierta confusión o una asimilación, ¿ya? Porque finalmente la madre, los indígenas lo entendían como la madre tierra, como la Pachamama, ¿ya? Y eso hizo que muchos sacerdotes se agarraran, ¿cierto? Y se tomaran de estas ciertas creencias y estas ciertas confusiones indígenas para poder implantar la religión católica. Con el tiempo, finalmente, lo que se va a dar es que las culturas hoy y las personas que hacen esta celebración no distinguen claramente qué pertenece a una cultura u otra, ¿ya? Y desde ese punto de vista, entonces, vamos a tener un sincretismo que es cultural, pero que no solo se va a dar en lo religioso, sino que también se va a dar en las comidas, por ejemplo, ¿ya? Se va a dar en la lengua. Todavía hay muchas palabras que nosotros utilizamos que provienen de las lenguas indígenas, ¿ya? Por lo tanto, no es solo en el aspecto religioso, sino que este va a ser uno de los tantos ámbitos en que este mestizaje se va a dar, pero también en términos culturales. Y esa aculturación inicial de la que habla Emilio, ¿verdad?, va a dar paso más bien a una cultura que va a ser sincrética, una mezcla de ambos. Obviamente con la primacía de uno por sobre otro, estoy pensando de los españoles por sobre los indígenas, ¿ya? Uno de los últimos cambios que yo quiero mencionar tiene que ver con el cambio en el paisaje, ¿ya? Porque esto va a producir estragos en términos ecológicos. No es lo mismo hablar de un grupo y de una civilización, de un grupo humano que entiende su vida, ¿ya?, en la naturaleza en una relación armónica, como la entendían los indígenas. Cultivar lo suficiente para poder alimentarme, pero lo suficiente también para que la tierra pueda renovarse y volver a producir. No es lo mismo, ¿ya? A propósito de lo que preguntaban ustedes, por ejemplo, que talar un bosque completo para llevarse la madera y transformarla en un barco en España. Claramente hay una forma de relacionarse con el medio ambiente, con la naturaleza, que es diferente en el caso de españoles y de indígenas. Desde este punto de vista, los indígenas fundaron un montón de ciudades y al fundar esas ciudades modificaron sustancialmente el paisaje en el que vivían los indígenas. A estas ciudades trasladaban indígenas desde zonas muy lejanas del continente a otras donde finalmente ya no entendían quiénes eran, ¿ya? Nosotros observamos ahí, ¿cierto?, una imagen de una ciudad colonial, en la imagen que está más abajo, y vemos que ese paisaje no se va a parecer nada al paisaje con el que se encontraron los españoles en el siglo XV y XVI, ¿ya? Por lo tanto, este impacto no va a ser menor, ¿ya? Porque para un indígena, ¿ya?, la fundaron los españoles esas ciudades. No significa que no existieran ciudades antes, ¿ya? Pero la forma en cómo entienden esta ciudad española es muy distinta de la ciudad como la entiende el indígena. Porque, repito, no es igual una ciudad en medio de un ecosistema que una ciudad que para ser fundada requiere acabar con ese paisaje y esa naturaleza,
¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, la fundación de ciudades, las construcciones que hicieron los españoles, tratando de asemejar esta ciudad a una ciudad europea, a una ciudad símbolo de civilización, de superioridad europea, finalmente va a transformar sustancialmente la forma de vida del indígena. ¿Ya? No solo al trabajar de una determinada manera, sino porque en realidad este mundo en el que viven ahora, siglo XVI, XVII y XVIII, no se parece en nada del mundo que había en América o del paisaje que había en América cuando se encontraron con ellos en el siglo XV. ¿Ya? Y ese shock ecológico, esa tragedia ecológica, finalmente va a terminar por desestructurar y desarraigar profundamente a los indígenas de su tierra, porque esa tierra ya no se parece a la tierra en que vivían ellos, porque la relación, ¿cierto?, con ese medio ambiente y con esa naturaleza es absolutamente diferente, sobre todo porque la forma en cómo la trabajan ahora no tiene nada que ver con cómo ellos entendían la tierra y la madre tierra, como le llamaban ellos, sino que en realidad responde a lógicas capitalistas, ¿cierto?, y a lógicas de producción a gran escala que tienen que ver con producir riqueza para otro, en este caso para los reyes de España. ¿Ya? Vamos a dejar las preguntas para que ustedes las puedan revisar, ¿ya? Y quiero hacer una síntesis del contenido. Ya nos hemos pasado en algunos minutos, pero quiero hacer alguna síntesis y por si van surgiendo preguntas en relación al contenido del que yo he hablado. ¿Ya? Vamos a partir por esto. Dice, el proceso de conquista de América se enmarca dentro de la búsqueda de una nueva ruta a Oriente por parte de españoles y portugueses. El mapa que veíamos al inicio de la clase, ¿verdad? Mientras los españoles van a buscar dar la vuelta a Oriente por Occidente, los portugueses van a bordear la costa africana para llegar a Asia cruzando el Océano Índico. En segundo lugar, los viajes de exploración ampliaron el mundo conocido por los europeos. Finalmente, y tras el viaje de Américo Vespucio, ¿cierto? Esto ya no va a ser Asia, no va a ser las Indias, va a ser otro continente diferente que va a ser América. Los nuevos exploradores que venían en la búsqueda de fama y riqueza se encontraron con una diversidad de pueblos y culturas poblando América, ¿ya? América no estaba vacía. ¿Ya? Aquí habían culturas y grandes civilizaciones, mayas, aztecas e incas, ¿cierto? Que finalmente tuvieron que modificar sustancialmente sus modos de vida a propósito del proceso de conquista. ¿Ya? La conquista del continente se hizo sentir de norte a sur, ¿ya? Porque el camino que recorrieron los españoles para conquistar el continente fue primero llegar al Caribe, que son las islas que están en Centroamérica, a continuación Centroamérica, la parte continental, y desde ahí, desde el norte de Sudamérica hasta el extremo sur, cuyo límite terrestre va a ser el río Biobío, ¿ya? Pero en la ruta marítima hasta el estrecho de Magallanes. En este proceso, los imperios azteca e inca cayeron fácilmente ante los españoles, por lo que les explicaba diapositivas anteriores en relación a su estructura política y social demasiado jerárquica, ¿ya? La Guerra de Arauco es un ejemplo de la resistencia indígena frente a la conquista española, ¿ya? Porque en ninguna otra parte del territorio, tanto como en la zona mapuche, se opuso tanta resistencia a la conquista española. Y si ustedes lo piensan, durante los 3 siglos coloniales, la zona mapuche el río Biobío en la zona mapuche siguió siendo la frontera entre el mundo español y el mundo indígena. ¿Ya? Podían llegar al estrecho de Magallanes por la vía marítima, pero por la vía terrestre, la frontera siguió siendo el río Biobío. La llegada de los españoles significó cambios sustanciales en las formas de vida de las sociedades indígenas. Cambios en el orden de lo jurídico, ¿cierto? Cambios en el orden de lo demográfico, el descenso de la población, cambios en el orden de lo cultural, ¿ya? En el orden de lo ecológico y la construcción de ciudades, ¿ya? Y por último, el mestizaje y el sincretismo, el mestizaje en la mezcla de estos dos grupos y el sincretismo en términos culturales, dan cuenta de la pervivencia de estas culturas. Eso quiere decir que si nosotros hoy somos una población mestiza y tenemos una serie de elementos culturales que son sincréticos, eso se debe y responde a un proceso mucho más anterior, ¿ya? Que es este proceso del que hablamos hoy, de conquista y exploración del continente americano. Por eso el título de la clase de hoy tenía que ver con la persistencia de las culturas indígenas, porque más allá de todos estos cambios de los que nosotros hablamos, de alguna manera y de distintas formas, las culturas indígenas lograron persistir en el tiempo, ya sea a través del componente, comillas, racial,
en el mestizaje, somos una mezcla de distintos grupos humanos, pero también en el componente cultural sincrético, ¿ya? Lo religioso, lo alimenticio, ¿cierto? El lenguaje, ¿ya? Las culturas indígenas lograron persistir en el tiempo pese a que el objetivo inicial del proceso de conquista era transformar por completo este continente, ¿ya? Voy a responder algunas de sus dudas. Dice que, pregunta Rebeca, si los otros países de América estaban siendo conquistados, ¿ya? No podemos hablar de países en el siglo XV, XVI, XVII ni XVIII, porque el concepto de país va a ser propio del siglo XIX en esta parte del mundo, ¿ya? Sin embargo, obviamente, mientras era conquistado Chile, también era conquistada y reconquistada otras zonas del Perú, ¿ya? Toda Sudamérica, ¿ya? Y lo que hoy es Brasil, claro, en manos de los portugueses, ¿ya? Dice, ¿los pueblos más importantes entonces para términos de la PCU son incas y aztecas? Mira, para términos de la PCU, lo más importante es entender que por qué razón fue tan fácil para los españoles acabar con el imperio de los aztecas y de los incas, que es lo que expliqué algunas diapositivas antes, y también entender que a la llegada de los españoles, ¿cierto? Más que la característica particular de cada pueblo, que no se los van a preguntar, sí entender que había una diversidad de culturas y civilizaciones, que habían grupos humanos que habían alcanzado diferentes niveles de desarrollo cultural. Algunos llegaron a su estado máximo, como es el nivel de civilizaciones, mayas, aztecas e incas, y otros, ¿verdad?, estaban en otras fases de desarrollo. Habían nómades, ¿cierto? Habían tribus, habían pueblos, habían pueblos que estaban en proceso de sedentarización, ¿ya? Y por lo tanto lo que hay que entender a efectos de la PCU es esa diversidad, diversidad cultural y diversidad en términos de su nivel de desarrollo, ¿ya? Había de todo, ¿ya? Sí, la clase de física está cancelada, para que no se preocupen tanto, ¿ya? No entiendo la pregunta de Paola porque habla del desierto de Atacama, no entiendo muy bien de qué es un ejemplo, ¿ya? Entonces sí, ¿ya? Lo que yo quiero concluir en esta clase es que ustedes tienen que entender la importancia que tiene el proceso de conquista, ¿ya? Y cómo las culturas indígenas o los elementos culturales indígenas lograron sobrevivir a este proceso de conquista y que finalmente, como decía el título de la clase, persistieron en el tiempo, obviamente bajo otras formas, bajo formas mestizas y bajo formas sincréticas, ¿sí? Pero persistieron, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ya? Que el que podamos hablar hoy de esas culturas mestizas y sincréticas es consecuencia de un proceso histórico que se inició en el siglo XV con la llegada de los españoles a esta parte del mundo, aun cuando ellos inicialmente no sabían que esto era un continente diferente que luego llamaron América, ¿ya? Claro, ya entendí la pregunta de Paola. Paola pregunta por el cambio en el paisaje, claro, como la modificación en el desierto y en realidad la modificación que va a ocurrir en todos los lugares donde los españoles fundaron ciudades, ¿ya? Para responder a tu pregunta. Voy a dejarles a ustedes pendientes las preguntas, ¿verdad? Y los ejercicios para que los puedan revisar la siguiente, cuando subamos el video, ¿ya? Y por ahora, que ya he respondido sus dudas, los dejo invitados, ¿verdad?, para la próxima clase que va a ser el próximo miércoles entre las 6 y las 7 de la tarde, donde vamos a continuar con el siguiente contenido, que en este caso se va a referir a los 3 siglos coloniales posteriores al proceso de conquista. Estamos hablando del siglo XVI, XVII y XVIII, ¿ya? Que tengan una buena tarde, una mejor semana y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.